Bueno, imaginemos el siguiente escenario por un segundo. Es lunes por la mañana. El clásico lunes. Exacto, el clásico lunes pesado. Alguien enciende la computadora, abre el proyecto de software principal de su empresa y descubre que durante la madrugada, la arquitectura entera del sistema fue reescrita. ¡Wow! Y no solo eso. O sea, se añadieron pruebas de seguridad, se optimizó el código antiguo y todo está listo para ser implementado. Y el detalle clave aquí es que todo esto ocurrió sin que ningún ser humano tecleara una sola línea. Suena a ciencia ficción pura, la verdad. Totalmente. Suena a película. Pero eso es exactamente lo que ocurre al conectar Cloud Code 2.0 a un entorno de desarrollo real. Y bueno, esta inmersión profunda de hoy se basa en un documento técnico que está sumamente detallado, proveniente del espacio de análisis Oscar AI. Un reporte de principios de este año, claro, de 2026. Así es. Y nuestra misión de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar cómo y por qué esta herramienta está, literalmente, destruyendo el paradigma tradicional del desarrollo de software. Sí, volteando todo patas arriba. Tal cual. Porque ya no estamos hablando de un simple asistente que, digamos, autocompleta texto o te sugiera una función. Estamos analizando la transición técnica hacia un equipo de desarrollo autónomo completo. Y queremos desempacar qué significa todo esto para el futuro del trabajo. Es que esa es una distinción fundamental que tenemos que establecer desde el primer minuto. O sea, durante la última década, la narrativa de la inteligencia artificial en la programación se limitaba a esta figura del copiloto. Ajá, el copiloto, el que te ayuda pero no maneja. Exacto. Era una herramienta súper reactiva. El humano escribía, la máquina sugería. Pero la documentación de Oscar AI sobre Cloud Code 2.0 detalla un salto cualitativo hacia la delegación proactiva. ¿Proactiva? Sí. Y entender la mecánica detrás de este cambio, o sea, comprender exactamente cómo se pasa de corregir errores de sintaxis a coordinar sistemas paralelos masivos, es indispensable para mapear el terreno laboral que se está reconfigurando ahora mismo. Bueno, vamos a desempacar esto desde la base estructural, porque para entender todo este revuelo, primero hay que mirar la interfaz y la capacidad de procesamiento. Claro. Según las fuentes, Cloud Code 2.0, en su despliegue entre finales de 2025 y marzo de este año, dejó de ser una herramienta aislada en la terminal de comandos, o sea, ahora se integra de forma nativa en editores como VS Code. Sí, tiene su propia barra lateral dedicada. Ajá, y muestra estos diffs, o sea, visualizaciones de cambios en el código en tiempo real. Esto, mecánicamente, hace que la fricción desaparezca casi por completo. Totalmente. Y el motor detrás de esto son los modelos Closed Sonnet 4.5 y Opus 4.6. Y ojo al dato, con una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Que no es cualquier cosa. Para nada. Para poner eso en perspectiva a la audiencia, no es que la IA solo lea el código actual en el que estás trabajando. Es el equivalente a que un sistema asimile manuales enteros de instrucción, todo el historial de mensajes sobre el proyecto y cada error pasado en cuestión de segundos. Es una locura la cantidad de información. Es brutal. Pero a ver, aquí es donde entra mi escepticismo natural. Darle a una IA acceso directo a un repositorio de producción suena aterrador. Da un poco de vértigo, sí. Es que es como permitir que un montacargas automatizado empiece a reorganizar cajas en un almacén gigante mientras los trabajadores humanos siguen ahí adentro. ¿Cómo es que la industria está confiando en esto sin temor a que el sistema colapse por completo? Bueno, lo fascinante aquí es que la confianza de los desarrolladores no viene de una creencia ingenua de que la IA ya es perfecta y no comete errores. O sea, Opus 4.6 todavía se equivoca. Claro que se equivoca. La confianza radical nace de una mitigación de riesgos que fue llevada al extremo mediante una característica estrella, que son los checkpoints automáticos. A ver, explícame eso de los checkpoints. Digamos que, mecánicamente, antes de que el modelo modifique un solo carácter en el repositorio, toma una instantánea criptográfica, un snapshot del estado exacto del sistema de archivos. Ajá. Entonces, si la IA propone una arquitectura que de repente rompe el código, existe un botón de reversión instantánea. El sistema vuelve a su estado anterior en milisegundos. Como un control Z, pero a nivel Dios. Exacto. Y eso elimina toda la fricción psicológica del fracaso. Te quita el miedo. Pero un momento, quiero desafiar un poco esa idea de la red de seguridad mágica. A ver. Porque revertir el código fuente local está muy bien, pero el software no vive en el vacío. Siguiendo con la analogía del almacén y el montacargas,
Si el montacargas automatizado tira una caja llena de cristal, darle al botón de rebobinar no te repara el cristal roto. Claro, el daño ya está hecho en el mundo real. Exacto. Si la inteligencia artificial ejecuta un código que, no sé, altera una base de datos externa o envía una solicitud errónea a un servidor de pagos, un checkpoint local no deshace ese impacto, ¿verdad? Tienes toda la razón. Esa es una excelente observación técnica. Y es, de hecho, la frontera del riesgo hoy en día. Ah, o sea que las fuentes sí mencionan este peligro. Totalmente. El checkpoint protege estrictamente el estado del repositorio local, no los efectos secundarios en servicios externos o en la nube. Por eso, las configuraciones de Cloud Code 2.0 aíslan los entornos de ejecución. Forzando a usar entornos de prueba, me imagino. Sí, los obligan a operar en sandbox, entornos de prueba muy estrictos o bases de datos simuladas. Pero lo que reporta el documento de Oscar Io, que es súper interesante, es el cambio psicológico que ocurre en el 90% restante del trabajo. ¿A qué te refieres con el cambio psicológico? A que cuando el desarrollador sabe que reestructurar la lógica interna de la aplicación tiene un costo de fracaso equivalente a 0, su método científico para programar cambia por completo. Claro, te vuelves más atrevido. Exacto. Pasas de una planificación meticulosa y súper lenta a un ciclo de prueba y error a la velocidad de la luz. Y al eliminar el miedo a romper la estructura interna, se abre una puerta gigante. Porque si el costo del error es 0, la limitación ya no es el riesgo, sino la velocidad a la que el humano puede asignar tareas. Así es. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las fuentes detallan una función habilitada por el modelo Opus 4.6, llamada Agent Teams, o equipos de agentes. Los famosos subagentes. Sí, el concepto es que se pueden generar múltiples subagentes trabajando en paralelo. O sea, puedes instruir al sistema para que un agente programe la interfaz visual, otro agente escriba simultáneamente las pruebas de seguridad y un tercer agente limpia el código viejo. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo y coordinado por un agente líder. Pero aquí me surge una duda operativa gigante. Si pones a 5 guías a modificar el mismo proyecto a la vez, ¿no se genera un caos absoluto? El síndrome de demasiados cocineros en la cocina. Exacto. Si cada agente tiene 1.000.000 de tokens de memoria y todos están metiendo mano, ¿cómo evitan pisarse los pies y destruir el proyecto? Bueno, si conectamos esto con la arquitectura de los grandes modelos de lenguaje, el secreto no está en la potencia bruta de los subagentes, sino en la gestión de la ventana de contexto que hace ese agente líder. El agente líder es el que pone orden. Es el chef ejecutivo en tu analogía de la cocina. Porque el mayor problema del paralelismo no es la velocidad, es la alucinación por exceso de información. Ajá. Si le das a un agente que solo debe diseñar lo visual, acceso a la lógica profunda de las bases de datos, se va a confundir y va a intentar optimizar cosas que no le tocan. Claro, se sale de su carril. Exactamente. Entonces el agente líder de Cloud actúa como un enrutador inteligente, desglosa el problema general y le entrega a cada subagente un contexto hiperreducido y estrictamente necesario para su tarea. Ah, los mantiene enfocados. Sí. Y luego, ese mismo agente líder recibe los fragmentos de código, resuelve los conflictos de integración de forma secuencial en un entorno virtual y solo te presenta el resultado final y limpio. O sea, el agente líder funciona como un filtro de ruido para sus propios subordinados. Eso explica cómo logran reducir tareas que tomaban horas a simples minutos. Es una optimización brutal. Y el análisis de Oscar ahí también menciona comandos de automatización puros. Por ejemplo, hablan de un comando llamado loop para tareas iterativas y de schedule tasks o tareas programadas. Sí, como dejar a Cloud corriendo de madrugada. Exacto. Lo dejas en la noche para que revise miles de líneas buscando vulnerabilidades. E incluso introducen este concepto de Skills 2.0, que son habilidades modulares. Las skills son interesantísimas. Mencionan específicamente helpers para CI/CD. Pero a ver, para quienes no estamos en las trincheras del código todos los días, ¿qué significa esto a nivel mecánico para un proyecto? Bueno, CI/CD significa integración continua y despliegue continuo. Ok. En términos más simples, son como unas tuberías invisibles. Toman el código que un programador escribió, lo empaquetan, lo prueban y lo envían a los servidores en vivo para que el usuario final lo vea en su app. Las tuberías de despliegue, digamos. Exacto. E históricamente, construir y mantener esas tuberías era un trabajo exclusivo de un ingeniero súper especializado en operaciones, los famosos DevOps. Y me imagino que era un trabajo delicado.
muy tedioso y propenso a errores catastróficos. Pero ahora, con Skills 2.0, la comunidad puede crear un paquete de configuración perfecto para estas tuberías y simplemente compartirlo. O sea, Cloud Code lo importa y ya. Sí, el agente importa esa habilidad y arma la tubería de despliegue por sí solo, adaptándola al código específico de tu proyecto. Es la mercantilización de un conocimiento de infraestructura súper complejo. ¡Wow! Y las fuentes van incluso un paso más allá de la infraestructura de código pura. Y este es un detalle que, para mí, rompe por completo con la imagen tradicional del programador en un sótano oscuro. Ah, las integraciones. Sí, mencionan integraciones nativas con Google Workspace, hojas de cálculo en Excel, presentaciones interactivas en PowerPoint, gráficos. A ver, ¿por qué una herramienta diseñada para compilar software necesita saber cómo hacer una diapositiva? Porque, y esto es clave, la definición misma del trabajo tecnológico se está expandiendo muchísimo. La industria ya se dio cuenta de que el desarrollo de software no ocurre en el vacío. Claro, alguien tiene que vender ese software. Exacto. Existe la figura del trabajador full stack moderno. Este perfil no solo construye la aplicación, sino que tiene que extraer métricas de rendimiento de una base de datos, cruzar esos números en Excel para ver tendencias. Generar un gráfico bonito. Sí, generar el gráfico visual y luego armar una presentación para justificarle el presupuesto a los directivos. Todo el ciclo de vida del producto. Todo. Al integrar estas herramientas, Cloud Code 2.0 deja de ser un simple entorno de desarrollo, un IDE, y se convierte en un sistema operativo de gestión de producto. ¡Qué locura! El agente líder lee el código, extrae la métrica y te genera el documento de negocio en una sola instrucción. O sea, suena a la panacea de la productividad. Pero a ver, para cualquier persona con experiencia gestionando proyectos o inversiones tecnológicas, sabemos que las promesas de marketing siempre requieren validación. Siempre hay que ver los números. Exacto. Decir que una IA puede coordinar equipos, armar infraestructura y hacer presentaciones simultáneamente es muy atrevido. ¿Cuáles son los datos duros que respaldan que esto no es solo humo de la empresa? Bueno, para eso el reporte de Oscar AI desglosa resultados de pruebas de rendimiento estandarizadas, los benchmarks, y fueron auditados en este periodo de 2026. ¿Y qué dicen esos benchmarks? Hay dos números cruciales. El primero es el SWE Bench, que mide la capacidad del modelo para resolver problemas reales sacados de GitHub. Ajá. Aquí, los modelos Opus 4.5 y 4.6 alcanzan entre un 72 y un 80% de éxito. Es una cifra históricamente alta. 80% es altísimo. Sí, pero el dato verdaderamente revolucionario viene del Terminal Bench. Aquí, Cloud Code 2.0 logra aproximadamente un 43%. Espera, 43% no suena tan revolucionario comparado con 80%. Bueno, es que está destrozando a los competidores que apenas alcanzan entre el 25 y el 30%. Ok, pero aquí es vital hacer una pausa mecánica. Porque para la audiencia, un 43% en un benchmark suena a que reprueba el examen, ¿no? Claro, suena bajito. ¿Por qué ese número en el Terminal Bench es tan desproporcionadamente importante en comparación con resolver problemas teóricos en el otro benchmark? Es una distinción fundamental del entorno. El SWE Bench evalúa el código en un laboratorio estéril, digamos. Le das al modelo un problema, genera el texto y evalúa si es correcto. Un examen escrito. Tal cual. Pero el Terminal Bench mide autonomía en un entorno caótico y real. En la terminal de comandos, las cosas fallan todo el tiempo. Faltan dependencias, las versiones chocan, los permisos del sistema te bloquean. El mundo real de la programación. Exacto. Si un modelo anterior se encontraba con un error de dependencia, se detenía y esperaba a que el humano lo resolviera. Se rendía. ¿Sí? Pero ese 43% de Opus 4.6 significa que el modelo lee el error crudo, deduce qué paquete falta, busca el comando exacto para instalarlo, verifica la instalación y luego, de forma 100% autónoma, retoma la tarea original. O sea, es la diferencia entre un asistente que te dice cómo cambiar una llanta y un mecánico que va a buscar la llave correcta cuando se da cuenta de que la tuerca está oxidada. Esa analogía da en el clavo. Es exactamente eso. Y lograr eso requiere una retención de memoria brutal, porque una cosa es que el modelo resuelva un error en 5 minutos y otra muy distinta es que mantenga el contexto de tu arquitectura original después de estar 2 horas instalando dependencias. Sí, ese era el gran talón de Aquiles de la IA.
Según las fuentes, esto soluciona el problema de la degradación del contexto que plagaba a todos los modelos anteriores. Exactamente. La mecánica de esta degradación era terrible. Los modelos consumían tanta información resolviendo subproblemas que la información inicial quedaba empujada fuera de su memoria. ¿Se les olvidaba qué estaban haciendo? Se desorientaban y empezaban a alucinar soluciones que rompían las reglas del inicio. Pero Opus 4.6 implementa bucles de autocorrección y compresión de memoria. ¿Compresión de memoria? Sí, en lugar de mantener cada línea de comando de las últimas 3 horas activa en su cerebro, el modelo comprime los pasos ya resueltos en resúmenes densos. Ah, libera espacio. Libera la memoria activa para mantener las instrucciones fundamentales intactas. Y esto es lo que permite tareas sostenidas sin que el humano tenga que estar de niñera. Y esto nos lleva al impacto humano central de este documento. O sea, si la herramienta puede mantenerse estable por horas, corregir sus propios errores y coordinar agentes, el rol del programador cambia por completo. Radicalmente. El análisis menciona que los desarrolladores seniors pasan de ser obreros a ser arquitectos. Es el término perfecto. En lugar de teclear minuciosamente líneas de lógica, la microgestión desaparece. Delegan módulos enteros a los agentes y dedican su capacidad mental solo a revisar cómo esos módulos interactúan a gran escala. Es el cambio estructural más profundo de esta década. El valor del cerebro humano ya no se va a medir por cuánto sabes de la sintaxis de un lenguaje, ni por qué tan rápido escribes. Entonces, ¿por qué se va a medir? El macro. Un individuo con visión arquitectónica puede construir hoy una infraestructura que hace 2 años requería un departamento de 20 ingenieros trabajando por meses. Es un nivel de apalancamiento tecnológico inmenso. Sin embargo, y aquí es donde tenemos que frenar un poco la emoción. A ver. Antes de asumir que el software tradicional ya está resuelto y que vivimos en una utopía tecnológica, hay que examinar el costo real de esta eficiencia. Las letras pequeñas del contrato. Exacto. Las fuentes de Scala AI exponen varias sombras técnicas y éticas que complican significativamente la implementación de Cloud Code 2.0. Y el primer obstáculo, el más tangible, es la viabilidad económica. Así es, y es un obstáculo bastante severo. Porque la computación de esta magnitud no es gratis. Para nada. El reporte indica que revisar un pull request complejo, que para la audiencia es básicamente una solicitud para fusionar código nuevo en el proyecto principal, usando estos agentes paralelos, puede costar entre $15 y $25 en poder de cómputo por cada ejecución. $25 por cada revisión. Mecánicamente esto pasa porque encender 5 modelos paralelos, cada uno procesando 1 millón de tokens y ejecutando bucles iterativos, consume una cantidad de recursos inmensa en los servidores. Para dimensionarlo, $25 cada vez que quieres validar una actualización profunda. A ver, para una corporación transnacional, gastar $25 para resolver en 5 minutos algo que le tomaría 2 días a un ingeniero asalariado, Es la mejor inversión del mundo. el retorno es absoluto. Pero para un ecosistema de desarrollo independiente, para una startup pequeñita, o peor aún, para un estudiante que está aprendiendo de manera autodidacta, ese costo por iteración crea una barrera financiera gigantesca. Crea una brecha de acceso tecnológico inmediata. A los que tienen presupuesto los acelera, y a los que no los deja muy atrás. Es peligroso. Y a esto se le suma otro desafío técnico que documenta el reporte: la sobreingeniería. El famoso over-engineering. Exacto. Mecánicamente, modelos como Opus 4.6 fueron entrenados leyendo los repositorios de las empresas de tecnología más grandes del mundo, ¿verdad? Claro, de los gigantes. Entonces han asimilado patrones de diseño creados para manejar millones de usuarios simultáneos. Y cuando le pides a la IA que resuelva un problema trivial, a menudo te aplica estas soluciones monumentales. Ah, ya veo. Te crea una arquitectura de 5 archivos súper complejos para un botón que honestamente solo necesitaba 3 líneas de código simple. Matar una mosca con un cañón. Tal cual. Y este exceso de complejidad introduce deuda técnica y dificulta el mantenimiento a largo plazo si el humano no le pone límites estrictos a la gente. Y hay un riesgo de seguridad latente en dejar que esta complejidad opere sola. Mencionábamos la autonomía en la terminal. El hecho de que ejecute comandos localmente significa que la seguridad depende 100% de la atención del humano. Totalmente.
Si el arquitecto humano se vuelve complaciente, o sea, si se confía por la eficiencia de los agentes y empieza a probar módulos enteros sin entender esa sobreingeniería, porque confía ciegamente en los checkpoints, Se viene un desastre. las vulnerabilidades que se inyectan en producción no van a ser errores obvios, van a ser fallas sistémicas súper escondidas en arquitecturas hipercomplejas. Y esto plantea una interrogante estructural crítica que yo creo que es el dilema más profundo que va a enfrentar la industria en la próxima década. ¿Cuál sería? Si el sistema puede mantener el repositorio, instalar dependencias, resolver errores básicos y construir infraestructuras de manera autónoma, ¿cómo diablos se va a formar la próxima generación de ingenieros? Ese es el tema. Las fuentes abordan este vacío educativo. El conocimiento intuitivo de un arquitecto de software no se descarga telepáticamente en el cerebro. No, toma años. Se forja durante años de frustración resolviendo errores a las 3 de la mañana, lidiando con fallos básicos y entendiendo las limitaciones del código desde su forma más primitiva. Es como, digamos que existiera una máquina perfecta para levantar pesas y decidiéramos alquilarla para que vaya al gimnasio por nosotros. Me encanta esa analogía. O sea, la máquina levanta toneladas, el trabajo se hace, la productividad es máxima en el gimnasio, pero a la persona que la alquiló jamás le van a crecer los músculos. Cero músculo. Si un desarrollador junior ya no tiene que pasar por la fase de descifrar errores de sintaxis porque un subagente lo hace en 3 segundos, ¿de dónde va a sacar la experiencia fundacional? No puede saltar a diseñar sistemas globales sin entender los bloques básicos. Ese es el núcleo de la crisis de capital humano que se avecina. Las corporaciones y las universidades tienen el reto monumental de inventar metodologías nuevas para enseñar el pensamiento crítico abstracto. Porque ya no te van a evaluar por hacer código funcional. IAs, sin suficientes humanos que entiendan cómo funcionan realmente esos cimientos. Es una transición que, la verdad, demanda un rediseño completo de lo que consideramos aprender a programar. Definitivamente. Y bueno, para consolidar los puntos clave de este análisis para quienes nos escuchan, la revisión del documento de Oscar Ey deja claro que el lanzamiento de Cloud Code 2.0 es un punto de inflexión irreversible. La tecnología ya cruzó el umbral. ¿Ya no hay marcha atrás? Pasamos del autocompletado pasivo a un ecosistema superactivo de agentes paralelos. Vimos cómo los checkpoints mitigan el riesgo, cómo el agente líder enruta el contexto para evitar alucinaciones y cómo el desempeño en entornos reales como el Terminal Bench demuestra que esto no es solo humo. Y al mismo tiempo destapamos las fricciones ineludibles, ¿no? ¿Sí? El alto costo de cómputo que amenaza con crear divisiones, el riesgo de la sobreingeniería y esta profunda incertidumbre sobre cómo vamos a entrenar a los humanos que van a heredar estas herramientas. Es el paso definitivo de operadores a orquestadores. Exactamente, de operadores a orquestadores. Y la relevancia de comprender esto es profunda para cualquiera que esté prestando atención al futuro del trabajo, sin importar en qué industria esté. Porque esto va a llegar a todos lados. Lo que está pasando hoy con el software es solo el laboratorio de pruebas para todas las profesiones del conocimiento. Entender cómo delegar el contexto correcto a un agente autónomo va a ser la habilidad clave de la década. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, para cerrar esta exploración profunda de hoy, vale la pena llevar la premisa de las fuentes a su extremo lógico. Un pensamiento provocativo para la audiencia. A ver, sorpréndeme. Si los agentes de IA, como Opus 4.6, ya poseen la capacidad de razonar, probar dependencias y coordinarse en paralelo para escribir infraestructuras completas, o sea, si el código ya está siendo generado, leído y auditado por máquinas, Ajá. es inevitable preguntarse, ¿llegará el punto en que los lenguajes de programación tradicionales, tipo Python o JavaScript, dejen de tener sentido para nosotros? Uy, qué fuerte. Podrían evolucionar para convertirse en protocolos de comunicación abstractos diseñados exclusivamente para la transmisión de máquina a máquina. Un lenguaje perfecto que los humanos ya no necesitaremos, ni tendremos la capacidad de leer. Te vuela la cabeza pensarlo. Nos quedamos con esa reflexión para el futuro. Ha sido realmente fascinante desempacar las mecánicas y las implicaciones detrás de esta tecnología. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.